Bueno, hola y gracias a todos por venir a nuestra presentación hoy día. Me llamo Lara Troiani y soy la directora de marketing de Vocada. Y hoy me alegra tener conmigo Maritza Gatchens, la consultora senior de Vocada, y también David Villavicencio Bernal, el gerente de estrategia tecnológica e innovación de Banco de Crédito de Perú, o BCP. Hoy, Maritza y David van a contarnos cómo BCP usó Vocada para lograr objetivos muy ambiciosos de protección de datos en todo su entorno. Durante nuestra presentación, si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor, no duda en hacerlo. A la derecha de sus pantallas, donde dice preguntas o questions, pueden poner sus preguntas ahí dentro y al final de la presentación vamos a tener tiempo para responder a cada pregunta. Bueno, ahora se lo dejo a Maritza y David para introducirse. Bueno, buenas tardes. Como Laura lo dijo anteriormente, mi nombre es Maritza Gatchens. Yo soy consultora senior en la compañía Vocada. Tengo alrededor de 3 años de trabajar con Vocada, ayudándoles en todo el proceso de consultoría del sistema, desarrollo, instalación, deployment y demás. Entonces, cualquier consulta aquí, estamos para servirles. Gracias, Maritza, por el pase. Bien, buenas tardes con todos. Un gusto compartir esta tarde con ustedes, compartir algunas experiencias que podamos tener entre todos en pro del desarrollo y avance de nuestras respectivas empresas. Uno de los principales activos con los cuales una empresa debería tener una preocupación mayor es el dato, ¿no? Creería que es el principal activo de una organización. Con él uno puede generar negocios, uno puede generar inteligencia que te permita encontrar falencias, mejoras, ajustar procesos y una serie de sinfín de posibilidades que permiten justamente que el dato, en la medida que sea bien utilizado, pueda ser útil para la organización de cada uno de nosotros. La presentación del día de hoy se basa justamente en eso. ¿Cómo cuidamos ese dato? ¿Cómo le damos la importancia de vida con soluciones que ayuden a cada una de nuestras organizaciones justamente a un cuidado y a darle la seguridad de vida? Mi nombre es David Villavicencio, soy gerente de estrategia tecnológica del BCP. Y el BCP, como tal, es una empresa financiera con 133 años de historia. Está considerada como la marca más valiosa en el país. Contamos con 39.000 millones de activos totales y una red de más de 12.000 puntos de contacto, entre los cuales podemos tener agencias, cajeros, agentes BCP, canales multifunción, los cuales terminan siendo el punto de contacto físico con nuestros clientes, pero también tenemos canales digitales. Al final todo eso finalmente reposa y utiliza datos, ¿no? Que justamente es lo que vamos a tratar ahora. El BCP es la principal subsidiaria de Credit Corp, ¿no? El mayor holding financiero peruano, entre los cuales está FP Prima, Pacífico Seguros, Credit Corp Capital, entre otras. Y algo importante que resaltar, algo en lo cual estamos dándole un énfasis especial a corto y mediano plazo, es lograr ser una empresa de tecnología que brinda servicios financieros. Algo que también trabajamos es en impulsar la inclusión financiera con un rostro social, ¿no? Impulsando a través de una serie de productos justamente que más peruanos puedan acceder a productos financieros y puedan beneficiarse de ellos. Algo importante también dentro del banco es que nosotros tenemos un propósito que es el de transformar planes en realidad. ¿A dónde apuntamos con transformar planes en realidad? ¿No? Lo que queremos es impulsar negocios de miles de emprendedores, contribuir con las corporaciones a dar ese siguiente paso, ayudar a nuestros clientes a que puedan cumplir sus metas, sus planes familiares, el viaje soñado, planes que nos inspiren y motiven y siempre poniendo al cliente en centro. Esa es una de nuestras premisas.
dentro del banco tenemos una palabra clave que es que debemos ser clientes céntricos, ¿no? Y el banco está muy abocado a eso, y muchos de nuestros KPIs, nuestros KRs están basados justamente en darle la mejor experiencia. Entrando ya un poco más en materia y hablando sobre nuestro roadmap digital, les hablaba hace un momento que lo que queremos ser es una empresa de tecnología que brinde servicios financieros, ¿no? Esto, pues, está apalancado de una serie de bases, si queremos llamarlo de alguna manera, que promueven justamente eso. Por ejemplo, la agilidad, ¿no? Es una forma distinta de pensar, de actuar, de trabajar, de promover la evolución de productos y servicios a través de cédulas de trabajo. El banco se ha reorganizado, el banco tiene una cultura diferente en la cual justamente con el uso de la agilidad estamos impulsando una serie de iniciativas y negocios de una manera diferente a la que lo hacíamos antes, y creería yo que estamos dando una contribución mayor con todos los talentos que tenemos al interno. Y justamente ese es el segundo punto. Nosotros queremos atraer y desarrollar el talento digital. Pieza clave para cualquier negocio de hoy en día. Algo también importante, lo tenemos como una base, una premisa, es la seguridad. El cuidar que la información esté resguardada. Justamente parte de lo que vamos a mostrar hoy día es eso. Data Analytics, también, ya la gran mayoría de ustedes conoce todos estos conceptos. Algo que quisiera destacar también es la parte de sostenibilidad, ¿no? El banco se ha preocupado mucho en todo este frente, ha sido ya ganador de una serie de premios, incluso es la empresa con mayor proyectos verdes en el país. Y, por ejemplo, en las agencias nosotros estamos implementando paneles solares justamente para ser cada vez más green. Y algo importante también es, ya desde el frente de tecnología, enfocarnos que nuestros data centers, ¿no? Nuestros centros de cómputo, justamente vayan en esa línea, ¿no? Optimizando el uso de consumo energético, tenemos una menor emisión y tenemos un impacto positivo en la huella de carbono. Los temas de cloud, ni qué decir. Aquí pues utilizamos todas las funcionalidades y bondades que nos da la cloud. Inteligencia artificial, temas de e-commerce, y la estabilidad, por ejemplo, es algo que nosotros lo tenemos como una premisa, ¿no? Queremos darle la mejor experiencia a nuestros clientes a través de justamente que nuestras aplicaciones están estables, ¿no? Lo que de cara al cliente esté súper estable, y hemos tenido una serie de mejoras al respecto y estamos en 99.7 de estabilidad. Lo pueden percibir en muchos de nuestros canales financieros, y es una mejora continua, es una guerra constante contra la mejora de procesos, contra poner más controles, poner una serie de motivaciones que hagan que la estabilidad sea mucho más robusta. Ahora, la inclusión financiera también es algo que el banco persigue. ¿Y por qué lo cruzamos con el roadmap digital? ¿No? Uno podría decir, oye, ¿y esto cómo calza? Pues bien, la inclusión financiera con productos como Yape, como Coco y Lucas, como otros, hace pues de que cada vez tengamos más personas bancarizadas, más personas que se benefician de servicios financieros. Hoy día, por ejemplo, Yape es utilizada para pequeños negocios, un heladero, un panadero, alguien de la bodega, e incluso Yape se ha vuelto un verbo. O sea, se deben haber notado pues que existe te yapeo, nos yapeamos, y una serie de verbos relacionados al yape que hace que sea un caso de éxito en varias latitudes. Realmente este producto ha ayudado mucho a la inclusión financiera del país. Dale una más, por favor. Ya aterrizando un poco más en la materia que nos trae hoy día, algunos datos que quería compartir. Por ejemplo, el 79% de empresas han activado un plan de recuperación ante desastres justamente porque han tenido alguna incidencia, algún inconveniente. Incluso 6 de cada 10 han sido relacionados a temas de seguridad. Hoy día, ustedes saben, pues la ciberdelincuencia crece cada día más, y nosotros como tecnólogos ponemos cada vez más controles, pero también los señores que se dedican a este tipo de delitos también van evolucionando. Entonces tenemos que ir
en esta carrera constante de madurar y de poner nuevas piezas que ayuden justamente a cubrir este tipo de incidencias. Otro dato importante es de aquellas empresas que han tenido una pérdida de registros automatizados por un desastre, solo el 6% sobrevive a largo plazo. El 51% cierra en menos de un año y el 43% nunca vuelve a abrir. Imagínense una empresa del rubro logístico minero. Cierra 2 semanas por alguna incidencia que pudo haber tenido. Las minas que pueden trabajar con esta empresa la van a pensar, y en ese tiempo, en ese lapso que no pudieron recibir los productos que esta empresa les proveía, de hecho van a comenzar a ver alternativas. Y a mediano plazo, definitivamente, ya no vamos a hacer o ya no va a ser la empresa la primera opción. Lo mismo ocurre para cualquier rubro, ¿no? El rubro financiero no está ajeno. Si yo confío mi dinero a una empresa financiera, definitivamente si no la tengo a disposición por un lapso de tiempo, por alguna incidencia interna que pueda haber tenido esta empresa, lo más probable es que cuando recupere la voy a poner en otro lugar. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que el dato tiene que ser cuidado porque definitivamente va a impactar al negocio e inclusive a su continuidad. Un dato que hemos ido meditando también a lo largo de las diferentes experiencias que podemos haber tenido es un backup no confiable no nos va a dar una segunda oportunidad en el día de hoy. El día que necesitemos realmente de un backup y este backup tenga alguna falencia, definitivamente vamos a tener que pensar en otro tipo de soluciones, porque el dato como tal se perdió, tuvo alguna inconsistencia y tendremos que trabajar en otra cosa. Una más, por favor. Aterrizando un poco más ya en nuestro ecosistema tecnológico. Nosotros como banco tenemos canales presenciales, como agencias, agentes BCP, cajeros. Tenemos productos digitales. Finalmente todo esto genera datos, genera información. Algunos volúmenes de nuestros canales, tanto a nivel de agencias, de agentes, de cajeros, plataformas digitales. El número de millones de llamadas que hacemos al mes. Hoy tenemos más de 10 millones de yaperos y manejamos más de 70 millones de transacciones por día. Todo eso es procesado y todo eso es almacenado y todo eso tiene que ser resguardado. Ahora, ¿dónde reposa toda esta información? Bueno, nosotros tenemos 2 data centers en los cuales tenemos pues ahí nuestros sistemas reposando. Contamos con una infosala en provincias, que en un momento les voy a contar qué esquema para backups utilizamos con este tercer site. E incluso tenemos un centro de recuperación ante desastres que está fuera del país. Manejamos más de 5.000 servidores, más de 4 petabytes de data, más de 6 petabytes de respaldo y más de 9.000 componentes en public cloud, ¿no? Es algo que estamos evolucionando. Nosotros tenemos una política de First Cloud, pero aún así tenemos mucha infraestructura, hay cientos de aplicaciones y muchas de ellas residen en el on-premise. Más o menos tenemos un 30% en cloud y la diferencia en el on-premise. Yendo ya a la parte de backups, que es a lo que nos trae hoy día, nuestro ecosistema está basado en tener primero una categorización, ¿no? Que son los tiers. ¿No? Tenemos una categorización y según esta categorización vemos cuál es el número de copias que puede requerir el dato. Tenemos datos muy importantes que pueden tener hasta una tercera copia. Tenemos respaldos que son encriptados. Hemos trabajado muy fuerte para dejar de utilizar la típica cinta que podemos haber tenido a lo largo de las últimas décadas y ahora tenemos equipos tablets, ¿no? Finalmente son discos donde reposa la información histórica, lo cual nos da una serie de bondades, una serie de beneficios, de rapidez, de dinamismo, para justamente administrar el dato del backup. Como ya les había comentado, tenemos la segmentación por tier, porque hay aplicaciones más críticas que otras, hay datos más críticos que otros. No todo necesita tener todos los features de respaldo, sino que vamos viendo, dependiendo de la criticidad del dato, cómo lo vamos a ir almacenando. Después, algo muy importante acá es en KPIs también. Tenemos una serie de KPIs y de controles y hay un gobierno muy completo de lo que es cómo medir esto. Incluso tenemos uno de estos KPIs que en caso
no comience a dar los resultados o no esté sobre la banda positiva, esto es informado y esto se trata a niveles altos de la organización, donde pues se va informando por qué no se tuvieron respuesta a estos indicadores. Así de crítico es el cuidado de los datos. Después tenemos toda una política también de pruebas de restore. Eso es muy importante, probar los backups. A veces podemos tener indicadores muy buenos, procesos muy buenos. Sin embargo, si los backups no son probados, en el momento de la batalla nos podemos dar cuenta que algo se nos pudo haber escapado. Entonces sí es importante tener un calendario, ir seleccionando aleatoriamente qué aplicaciones queremos. Es casi imposible que podamos hacer restore de todo. Entonces tiene que haber toda una política y toda una inteligencia de qué cosa le queremos hacer una prueba de restore. Algo también importante es que nosotros tenemos procesos auditados, ¿no? Tenemos unidades externas que nos van ayudando a controlar, a mejorar, a detectar aquellas cosas que nosotros desde nuestro día a día a veces no lo vemos desde el punto de vista de tecnología. Este trabajo conjunto hace de que los procesos de backups que hoy día tenemos, sumado a las soluciones que hemos podido haber implementado, cada vez hayan ido mejorando. Y también, bueno, estamos avanzando en todo lo que es la regla de 3-2-1-1-0. Los que no lo conocen, les recomiendo que la googleen, ¿no? Es una serie de controles, ¿no? Que nos permiten tener una serie de exigencias para el cuidado como tal del backup. Bien, dale una, por favor. Bien. Aquí algo importante que sucedió ya en el proyecto que hemos trabajado en conjunto con Bocada y STSIG es justamente apalancarnos de socios estratégicos que conocen de soluciones de respaldo, ¿no? Ellos con la experiencia que ya tenían nos fueron orientando y nos fueron dando puntos claves que nos han ayudado justamente a mejorar, a tener mejores niveles de control, mejores resultados, agilidad, mucha inteligencia en el análisis del dato, ¿no? Finalmente, pues todos los conceptos son muy buenos, las PPT son muy simpáticas para todos, pero justamente de eso viene esta frase, ¿no? Una idea sin ejecución es solo una bonita frase para enmarcar. Lo llevamos de la teoría a la práctica y justamente la diapositiva que sigue es los resultados, o se puede decir los highlights de este proyecto. Dale una más, por favor. Aquí, algunos de nuestros desafíos se basaron, en principio, en reducir fallas en la ejecución de los respaldos. Nosotros teníamos, o veníamos de tener, indicadores buenos a niveles de la tasa de fallas que podría haber en un respaldo. Sin embargo, estos números que estaban dentro del estándar del mercado en tolerancia a fallas, en cuanto a backups, fueron retados, ¿no? Fueron retados, fueron replanteados, se rompieron algunos paradigmas, y a través justamente de lo que les decía, la experiencia de personas que ya conocían este tipo de habilitaciones, de implementaciones, reducimos aún más nuestra tasa de fallas de respaldo, llevándolo a menos 0,2%, con una tendencia aún a la baja. O sea, cada vez más este número se va reduciendo. Es un tema constante, un tema en evolución permanente, e incluso nos ha permitido encontrar falencias fuera del proceso de backups, ¿no? Temas de redes, temas de configuración en ciertos hardwares. Entonces, eso ha ido pues ayudando a mejorar todos los niveles de falla que hemos tenido. Algo también importante aquí es la parte de la operación como tal, ¿no? El reducir los tiempos en el proceso de validación, justamente de la protección de este tipo de activos. Reducimos de horas a minutos. El análisis predeterminado que ya viene en este tipo de soluciones, de herramientas, nos ayudó que justamente las personas que se dedican a este análisis lo tengan mucho más digerido, reportes mucho más consolidados, datos clave que te permitan tomar acción y obviamente pues esas horas que obviamente ya no dedicamos a esta función de ir escarbando diariamente información un poquito más dura,
ya se comenzó a dedicar a hacer justamente las mejoras, a hacer mejora continua, constante, para seguir mejorando nuestros indicadores relacionados a backups. Algo también importante ha sido incrementar la confiabilidad del proceso de protección de datos. Incrementamos a través de una serie de reportes, incrementamos todo lo que es el número de componentes a ser respaldados, ¿no? Con base a la criticidad. Hace un rato les hablaba de los tiers, ¿no? Que es la categorización que le podemos dar a los datos, a las aplicaciones, a los servidores. Ya cada uno tendrá pues su forma de cómo ordenar los datos que guarda. Pero esto nos ayudó a ampliar mucho más nuestro alcance, ¿no? Incluso cambiamos políticas, por ejemplo, con recomendaciones justamente de estos analistas que nos ayudaron. Normalmente un backup venía acompañado de alguien que venía y pasaba a producción algo y nos decía, ya, ok, necesito este backup. Sin embargo, esas políticas se revirtieron y más bien lo que comenzamos a hacer es, todo tiene que tener backup. Toda base productiva, así no te la hayan pedido, tiene que tener un backup, tiene que tener una política, todo archivo tiene que ser respaldado. Los modelos de cómo respaldar también fueron retados, ¿no? El típico backup de componentes, ¿no? De archivos específicos, de bases de datos específicos, se transformaron a respaldar todo el servidor como tal, ¿no? Sumando otras herramientas. Entonces, eso ayudó a tener toda una solución de respaldo mucho más robusta y que los tiempos de respuesta incluso para poder restaurar sean mejores, ¿no? Algo importante también aquí y que resalto mucho es la detección de anomalías, ¿no? Era algo realmente complejo poder detectar algo. Y ahora con estos reportes, con estos dashboards, con esta analítica de datos que se realiza a través de estas soluciones, se generó un círculo virtuoso, ¿no? De mejora continua, detectando fallas que antes uno no las percibía y que incluso ayudaban, ¿no? A solucionar fallas más generales. Entonces, de los miles de jobs que podríamos tener de backups, al fallar uno, esa casuística se podía replicar en otros. Entonces, íbamos mejorando los tiempos de ejecución de backup, el tiempo de procesamiento, finalmente todo ese costo por detrás, el volumen de data que se podía guardar también iba mejorando. Entonces, se iba generando este círculo virtuoso que nos ha ayudado a dar un paso adelante en este tipo de disciplinas, ¿no? Aprovecho la oportunidad para agradecer tanto a Bocada y a STSIG y también a todo el equipo tecnológico del banco, ¿no? Que hizo posible que este proyecto saliera adelante. Personas que hoy día están en nuestra organización, personas que están dentro del servicio de outsourcing que tenemos, e incluso personas que ya no están hoy día en el banco, que ayudaron a darle forma a este proyecto y a ponernos un paso adelante en justamente responder ante momentos críticos, ¿no? Porque esto te va a servir solamente cuando tengas un momento crítico. En el momento de la verdad es cuando vas a utilizar. Hoy día, por ejemplo, tenemos una tasa de éxito de restore al 100%. Todos los restores que nosotros hacemos salen perfectos. Entonces, justamente es trabajo que viene de este tipo de implementaciones, de este tipo de replantearnos los procesos que tenemos al interno. Muy bien. Muchas gracias y te doy pase, Maritza. Bien, muchas gracias, David, por la introducción. Excelente información, retroalimentación sobre el trabajo que han realizado en el banco, ¿verdad? Y sobre todo todo el valor agregado que han obtenido con la solución. Bueno, continuando con el tema de lo que es la protección de datos, en este diagrama podemos ver el flujo tradicional que lleva la mayoría de las organizaciones en cuanto a su protección de datos. Tenemos por un lado lo que es el inventario de activos, ¿verdad? Por otro lado tenemos los respaldos y por supuesto tenemos el tema del storage. Con respecto al inventario de activos, lo tradicional es que aunque actualmente contamos con sistemas, ¿verdad? Para llevar todo el control de nuestro inventario de activos, dígase ServiceNow, Jira o algunos otros de los grandes sistemas que tenemos, seguimos haciendo cierto cotejo de información de manera manual,
¿verdad? Sabemos lo que tenemos, sabemos en qué estado está, sabemos cuánta cantidad distribuido por áreas, etcétera, pero tenemos que hacer una reconciliación de esos activos contra los respaldos porque de todo eso que tenemos que determinar qué se está respaldando y qué no. Y mucho de ese trabajo se sigue realizando de forma manual. Con respecto a los respaldos, como lo mencionó David anteriormente, tenemos respaldos en la nube, que es ahora la mayor novedad, pero no deja de ser cierto que seguimos teniendo gran cantidad de respaldos on-prem y respaldos de otro tipo también en endpoint, y también tenemos los famosos disaster recovery. Y todo eso también se encuentra fragmentado. ¿Fragmentado a qué me refiero? En el sentido de que qué bien, yo tengo todos mis respaldos en la nube y qué bien tengo todos mis respaldos on-prem, pero no tengo esa información consolidada. No tengo la información consolidada, no tengo reportes monitoreados de forma automática donde yo pueda darle seguimiento, control y que me ayude a la toma de decisiones de una manera más precisa y proactiva. Y lo mismo sucede con el tema del storage. Tenemos todo lo que es los grandes almacenamientos, ¿verdad? Y podemos ver cuántos tenemos de almacenamiento, cuánto estamos consumiendo, cuánto tenemos libre, pero no podemos ser proactivos. No tenemos predicciones, ¿verdad? Entonces, de ahí es donde es parte de el tema de Bocada, ¿verdad? O lo que Bocada, la razón de ser de Bocada. La siguiente, por favor, Laura. Ok, Bocada actualmente cuenta con más de 30 diferentes integraciones con diferentes soluciones de respaldo. Soluciones on-prem, como lo dije antes, y soluciones on-cloud. Todos los meses se saca una versión nueva del sistema, la cual se trata de incluir siempre una integración nueva a una nueva solución de respaldos o bien a una nueva versión que haya salido, donde haya que hacerle algún upgrade a la integración y demás. Aquí, por ejemplo, podemos ver una manera general algunas de las soluciones de respaldos grandes con las que Bocada se encuentra conectada e integrada, perdón. Y sobre todo lo más importante, ustedes no tienen que realizar ninguna instalación adicional, no tienen que instalar plugins adicionales, nada además de la solución como tal. Eso hace que las integraciones que tiene Bocada con cada una de las soluciones de respaldo sean integraciones completamente nativas. Ok, la automatización centralizada del monitoreo. Por ejemplo, aquí podemos ver la razón de ser de Bocada. Tenemos en el lado izquierdo todos nuestros productos de backup en la nube, todos nuestros productos on-prem, nuestro manejo de inventarios, nuestro storage. Con Bocada se integra cada una de todas estas soluciones de manera automática, lee la información, sobre todo la normaliza y la visualiza ya en su sistema. De tal manera que una vez que tenemos toda esa información normalizada e consolidada, puede generar los informes de manera automática, ¿verdad? Para seguimiento, para monitoreo, para control. Y muy importante, los KPIs, ¿verdad? Que bueno, yo trabajé en una institución muy grande muchos años y yo era responsable de realizar algunos de los KPIs relacionados al departamento de infraestructura y me acuerdo el tiempo que se invertía en la elaboración de los KPIs. Y lo más importante es que a veces el personal invierte mucho tiempo elaborando los KPIs por temas de cumplimiento, ¿verdad? Y se deja de parte de lado la importancia del resultado de esos KPIs y de la reacción que yo tengo que tener, ¿verdad? Para poder garantizar que mi información se encuentra protegida y no solo protegida, sino como comentó David antes, que cuando yo la restauro, cuando hago un restore, realmente está funcionando. Por otro lado, tenemos la identificación de los activos. Con Bocada ustedes van a poder
tener el cruce de información entre lo que estoy respaldando y mis activos de tal manera que pueda determinar de manera inmediata que yo no estoy respaldando y es importante de respaldar, por ejemplo. Tenemos la automatización de incidentes, el hecho de que yo hago todo el proceso de monitoreo, por ejemplo, se lo paso a mi otro departamento donde se encargan la parte operativa de darle control, seguimiento. Tienen que estar abriendo los casos de incidentes en los sistemas y darle todo el seguimiento al respecto. Bocada está integrado con los diferentes sistemas más grandes de manejo de incidentes, de tal manera que hay un cruce automático entre los failures, entre los errores de respaldos y los incidentes que voy abriendo, de tal manera que me ayuda a determinar, por ejemplo, un tipo de respaldo o de job de respaldo, un tipo de job qué incidentes le he abierto, cuántas veces, por ejemplo, para determinar en qué estoy fallando, que lo he abierto N veces, ¿verdad? Por ejemplo, eso lo vamos a ver ahorita más adelante. Y también nos permite la detección en la amenaza de seguridad. Ese es un tema muy importante. Bueno, yo soy de Costa Rica. No viene al caso, pero no sé si ustedes, leyendo las noticias internacionales, hace alrededor de más de 4 meses, el gobierno tuvo un hackeo muy importante, donde se hackeó lo que fue todo el sistema tributario y todo el sistema de salud. El sistema tributario logró reponerse y restaurarse, pero lamentablemente no así el sistema de salud. De tal manera que hasta la fecha, después de casi 5 meses, después de que el sistema de salud del país contaba con todo automatizado, siguen trabajando de forma manual porque no pudieron realizar el restore de sus respaldos. Aunque estaban respaldando la información no se estaba controlando, no se les estaba dando el monitoreo necesario y por supuesto los restore no funcionaron. Entonces de ahí es donde es súper importante el tema de monitoreo y control de todo lo que es nuestras soluciones de respaldo. La siguiente, por favor, Laura. Okay, aquí tenemos un ejemplo de algunos de los informes de los dashboards que podemos ver generar con Bocada. Aquí tenemos, por ejemplo, este informe me permite ver la tendencia en mis jobs de respaldo, ¿verdad? Entonces yo tengo una visibilidad instantánea del estatus de los respaldos donde puedo, bueno, en este ejemplo nosotros lo agrupamos por producto para efectos nuestros de que se pueda visualizar la cantidad de productos con los que nos vamos conectando. Pero ustedes pueden agrupar, etiquetar esa información según sus necesidades. Se puede etiquetar por región, por aplicación y por cualquier manera en que ustedes la necesiten personalizar. Eso nos permite ver el comportamiento a lo largo del tiempo de todos nuestros respaldos, por ejemplo, de todos nuestros jobs. Tenemos identificados de manera casi que inmediata, visual, lo que está funcionando 100%, lo que está probablemente presentando errores, ¿verdad? Y todos estos informes se pueden enviar o distribuir de forma automática sin la intervención de nadie que tenga que estar entrando, haciendo un clic y se lo mandé al departamento de auditoría o se lo mandé al área operativa. Se hace de manera automática, ¿verdad? David, no sé, usted tal vez si nos puede compartir un poco en el banco, ¿qué informes tienden a ustedes a utilizar más a menudo? Mira, tenemos varios ya, la verdad que es la diversidad de informes predeterminados que ya vienen con Bocada es bastante amplia. Uno que a mí me gusta mucho es el de los backups que pueden haber tenido una repetición de falla. Porque hace un rato, por ejemplo, yo les contaba que tenemos un nivel bajo de falla, 0.2%, muy bajito. Pero cuando tienes miles de jobs de backups, el número podría significar algunas, un poco más de una decena de fallas. Sin embargo, si la misma falla sucede más de un día, podríamos estar en un problema grave. Si es una falla que hoy día ocurre y mañana no, ok, si hoy día lo reprocesamos, hacemos algo como para curar esa falla, bien, excelente.
pero imaginemos que falla siempre y que encima no tomamos una acción correctiva. Se puede generar algo grave. Entonces, este es uno de los reportes que más me gustan, entre otros más. Si gusta, Laura, creo que ese tema está en la siguiente filmina. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Ok. Este es uno de los temas de los que estaba conversando David, las fallas consecutivas. Este informe, como David acaba de indicarlo, es uno de los más utilizados por todas las áreas de infraestructura. ¿Por qué? Porque nos permite determinar si hay, primero, si tenemos algún job que está fallando consecutivamente, ¿verdad? Más de una vez, pero no solo eso, sino si tenemos también algo que se está saliendo del patrón. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos en la primera línea en colorcito verde, ¿verdad? Solamente un icono, pero luego tenemos la cantidad de los demás días sin identificar. Puede ser que en este caso el patrón es que simplemente estamos respaldándolo una vez a la semana y por eso es que nuestra política de respaldos, este cliente lo respaldamos una vez a la semana y está bien. Pero con el sistema de Vocada, pueden ustedes setear ciertas características, por ejemplo, para determinar si más bien está fuera del patrón, en el sentido de que es algo que yo estaba respaldando siempre y no tuve errores, pero resulta que se dejó de respaldar. Y mi política de respaldos, en realidad, según veo el patrón, se debería seguir respaldando, ¿verdad? Entonces, esto es otro de los informes que es súper importante porque nos ayuda, además de darle control a los errores que estamos teniendo, nos permite también identificar ciertos comportamientos que está fuera del estándar o del día a día, ¿verdad? Creo que este es uno de los ejemplos con los que David estaba comentando, ¿verdad, David? Y a esto nosotros, por ejemplo, le hemos sumado un indicador donde tenemos tolerancia cero a que haya un backup 2 días consecutivos. O sea, no puede existir, no está en nuestro mindset que un backup falle 2 días seguidos. Y eso, pues, obviamente ha permitido justamente este círculo virtuoso de lo que les hablaba hace un momento, ¿no? Excelente. Sí, excelente. Tienen súper rígido y súper excelente. Ok. Laura, sí, la siguiente, por favor. Bueno, aparte de, por ejemplo, ese reporte anterior y ese otro, como les comenté antes, se pueden agendar, calendarizar de tal manera que ustedes los pueden distribuir de forma automática a los responsables. Por ejemplo, David indicaba que tienen personas que no van a tolerar más de 2 días en un error. Que se distribuye automático para que los responsables de darle seguimiento puedan atacar el problema de manera inmediata, sin depender de que de que otra de las áreas les pase el informe o les envíe el informe por correo, ¿verdad? Eso es realmente muy valioso. Por otro lado, aquí tenemos también lo que les comentaba al inicio sobre los activos. Tenemos nuestros sistemas ya recolectando la información de todo el estatus de nuestros jobs, de nuestros backups, ¿verdad? Por otro lado, tenemos nuestros sistemas de activos. Con Vocada podemos hacer el cruce automático de esta información. Podemos cotejar la información de tal manera, ya que yo tengo los respaldos, tengo los clientes hasta nivel del target de lo que yo estoy respaldando y también puedo obtener todo mi inventario, puedo cruzar esa información y saber de todos los clientes que tengo, cuáles estoy respaldando y cuáles no. Etiquetando esa información según mis necesidades. Por ejemplo, en este ejemplo aquí se ve que está por sistema operativo, pero se puede etiquetar por departamento, por área de negocio de su interés, de tal manera que, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, de mi área de negocio de gerencias, esto es súper importante respaldar. Entonces, se puede cotejar, se puede agrupar y demás para determinar de una manera muy precisa y rápida qué estoy respaldando y qué no según mis intereses. Laura, ¿decía algo? Sí, un segundo, porque tenemos una pregunta del señor Wilbert Álvarez.
lo cual pienso que tiene que ver exactamente con esto. Señor Wilbert nos pregunta, bueno, hace poco varios países en Latinoamérica sufrieron hackeo a las Fuerzas Armadas. Bocada, ¿cómo permite proteger la información ante ataques de seguridad? ¿Y piensas que este es un herramienta que uno puede usar para proteger antes del ataque? Esta herramienta nos permite identificar, por ejemplo, cuando hay un ataque de seguridad, dependiendo del tipo de ataque que es, puede haber de fijo un cambio en la información que yo tengo y por lo tanto un cambio en los respaldos. Por ejemplo, se puede medir en cuanto a el tamaño de los respaldos que estoy teniendo. Si mis respaldos se pasaron a ser respaldos de gigas a, no sé, teragigas o cosas por el estilo, me puede llegar a determinar una anomalía en cuanto al tamaño de mis respaldos. También me puede ayudar a determinar, por ejemplo, si estoy teniendo un hackeo y mis políticas de respaldo eran diarias, si estoy respaldando cierta información diaria, ya no la estoy realizando. Entonces ahí estoy determinando alguna anomalía que está fuera de lo normal, que puede ser dada por algún hackeo que se está realizando, ¿verdad? O por alguna falla, no necesariamente hackeo, pero puede que sí, dentro de mi infraestructura. No sé, David, tal vez usted nos puede retroalimentar también al respecto. Sí, claro. A ver, aquí una información también que nos permite Bocada es justamente detectar algunas anomalías relacionadas, por ejemplo, a los pesos de los backups. Un backup constantemente puede tener un peso, estoy hablando de terabytes, de megabytes, gigabytes, etcétera, constante, y podría tener un ligero crecimiento, por lo general, por el mismo crecimiento vegetativo de las aplicaciones y del dato. Sin embargo, cuando uno puede tener intrusiones de seguridad, es muy probable de que estos respaldos tengan variaciones mayores al promedio, mayores a la banda natural que podría ocurrir. Y es una forma también de identificar proactivamente alguna intrusión que podamos tener. Recordemos de que las intrusiones no necesariamente se activan de momento. Se activan después de algún plazo de tiempo que comienza a diseminarse en toda la organización, en todo el ecosistema tecnológico. Que fue como sucedió, como les dije al inicio, en el gobierno de mi país, donde el sistema tributario se dio cuenta a tiempo y logró atacar el problema, pero no así el sistema de salud, ¿verdad? Entonces, sí, convocada, sí se pueden detectar ciertos cambios en el patrón, como dice David, que nos permite tomar acciones, ¿verdad? De manera proactiva. Continuando con el tema de la protección de activos, perdón, Laura, la anterior. Aquí también esos procesos, me acuerdo que donde yo laboraba era una empresa muy grande, teníamos gran cantidad de activos. David ahorita nos puede compartir la experiencia de ellos, que es también gigante. Y teníamos que hacer este proceso, no por el hecho de tener que hacerlo, sino porque es importante saber que no estamos respaldando. Entonces, cada cierto tiempo teníamos que hacerlo de manera manual y eso invertía una cantidad de horas, ¿verdad? Y primero que yo puedo dedicar a cosas más importantes que estar montando un archivo en Excel y estar haciendo tablas pivotes y demás para lograr obtener la información que al fin ocupo para la toma de decisiones. Entonces, este tipo de informes, David nos puede tal vez contar un poquito cómo lograron reducir los tiempos en el banco gracias a la generación automática del control de los activos. Con el cruce, en efecto, con nuestra base de activos, con nuestra CMDB, hemos podido poder identificar qué componentes no tenían un respaldo. Incluso cambiar políticas que de años hemos tenido. Les contaba hace un rato que para poder generar un backup venía con una especie de requerimiento del momento que vas creando la aplicación y todo esto se reformuló y más bien comenzamos a hacer backups proactivos. Así no me lo hayas pedido, yo voy a hacerle backup a tu información. Justamente este tipo de herramientas nos ayuda a detectar qué cosa no tenía backup y qué cosa incluso de acá a futuro podrían hacer y al no tenerlo va a saltar acá y nosotros vamos a
crearle una política por default, pero que igual nos genere una protección a futuro. Correcto. Y me acuerdo cuando yo trabajé con el banco BCP ayudándoles a la implementación de este tema, que nos comentaron en su momento el tiempo que se ahorraron realizando este informe en segundos desde el sistema de Bocada contra, creo que era alrededor de 6 horas que tardaban realizándolo de manera manual, ¿verdad? Entonces de ahí es uno de los valores agregados del Bocada. La que sigue, por favor, Laura. Ok. Aquí tenemos el otro tema súper importante que es la automatización de los incidentes. Yo genero mis informes, tengo todo automatizado, qué bonito. Tengo que pasar esa información a mi área operativa para que le dé seguimiento y control. El área operativa normalmente tiene sus sistemas de incidentes donde los revisan, determinan que de eso está indicado que se le debe abrir, por ejemplo, abrir un incidente para darle seguimiento, entran al sistema, abren el incidente, tienen que estar revisando los dos lados, digamos, se resolvió el problema del backup y actualizar mi incidente en el otro sistema y demás. Convocada, este proceso se realiza de forma automática. Yo tengo integraciones con diferentes sistemas de incidentes. En este momento, Bocada se integra con 5 o 6 de los sistemas de incidentes más grandes que hay alrededor del mundo. ServiceNow, Jira, Remedy, Microsoft Focus, Service Manager, etc. De tal manera que ustedes pueden seleccionar ciertos patrones, ciertas personalizaciones en sus informes que ustedes quieren indicar que cuando haya un error debido a este cliente, a esta cantidad de fallas, etcétera, diferentes parámetros, me genere automáticamente el incidente de una vez al sistema. Y me va a ayudar, como se ve aquí, digamos, de una manera muy rápida para efectos de la presentación, me va a ayudar a determinar qué de mis errores están generando incidentes y el estatus de eso, si el incidente se encuentra activo, si el incidente se encuentra resuelto, cuántas veces he tenido que abrir, se me ha generado este mismo job con error. ¿Por qué? Si yo no debería estar repitiendo los errores otra vez, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de información me la puede automatizar y ayudar a la toma de decisiones mucho más precisa, ¿verdad? Y ahorrar tiempo a mi personal que pueda dedicarse a cosas más importantes que estar entrando al sistema, abriendo el incidente, cotejando contra el otro, contra el error y demás, para que se dediquen realmente a atacar el problema que importa. No sé, David, en el banco, si ustedes se plantean ese proceso, cómo lo realizan, qué mejoras han visto. Sí, definitivamente esto engancharlo con un sistema de ticketing le da otro nivel de gestión, permite ya correlacionar con los demás grupos que tienen que solucionar algo, incluso ponerle tiempos, incluso ponerle niveles de estatus del avance. Entonces, ayuda mucho al manejo, a la gestión, esta automatización que hay por detrás, realmente nos ayuda reduciendo incluso horas de los especialistas para poder tratar este tipo de cosas que se tienen que tratar en el día. Entonces, es algo muy importante. Aquí el nivel de urgencia es algo que no se puede perder en este tipo de procesos. Correcto, sobre todo como dice David, el nivel de urgencia que se tiene que tratar en el momento, ¿verdad? En el día y no esperar a hacer ya reactivo, que ya lo identifiqué, ya para qué. La siguiente, Laura, por favor. Ok, finalmente para cerrar, ¿qué es lo que distingue a Bocada? Bueno, Bocada, no sé si lo comenté al inicio, creo que no, perdón, es una empresa internacional, una empresa estadounidense enfocada a lo que es a la atención y monitoreo de respaldos y exclusivamente a automatizar, optimizar todo este proceso de protección de datos. Es completamente, tiene independencia industrial, que es lo que quiere decir que no estamos casados con ninguna compañía de protección de datos, ¿verdad? Entonces, esto hace que trabajemos de manera independiente y sin ningún interés
digamos, de por medio, ¿verdad? En que queramos vender o que adquieran cierta herramienta de protección de datos, porque para nosotros todas las herramientas que hay de protección de datos en el mercado son importantes, ¿verdad? Y tienen sus pros y sus contras, y lo que nos interesa a nosotros es lograr tener integración con absolutamente con todas. Bocaa, como les dije, también presenta releases cada mes. Ustedes pueden entrar a la página de Bocaa y pueden ver que mes a mes siempre hay una liberación nueva con todas las indicaciones, ya sea corrección de algunos que otros bugs o sobre todo inclusión de nuevos features y inclusión de nuevos integraciones. Y tenemos, por supuesto, con nuestra compañía, con nuestro departamento de soporte, ¿verdad? Que siempre les estamos dando soporte y seguimiento a cada uno de los casos que se abren con los clientes. Laura, eso sería todo de parte de nosotros. Ahora sí, Laura, si gusta, nos vamos con preguntas y respuestas. Muchísimas gracias a Maritza y también a David. Para todos ustedes, si tienen cualquier pregunta, por favor, usa la pantalla a la derecha para ponerla adentro y podemos mostrarlo a Maritza y David. Vamos a darles un minuto para ver si hay unas preguntas. Bueno, parece que no tenemos otras preguntas, entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo a Maritza y David por dar esta presentación. Ah, no, perdón, sí, tenemos una pregunta. Esta viene de Ricardo Vivar y la pregunta es, ¿cuál sería una sugerencia concreta para automatizar la notificación y resolución de incidentes? Bueno, en el caso de nuestra experiencia con los clientes, nosotros, los clientes que tienen automatizado el proceso de incidentes se maneja de la siguiente forma. Se tiene el informe en el sistema de Bocaa donde se parametriza el reporte o el informe específico que yo quiero darle control y al que yo quiero por cada dato que haya abrir un incidente. Con eso parametrizado, el sistema de Bocaa, cuando detecta un job que está cumpliendo con los parámetros establecidos, me abre el incidente de forma automática en el sistema al que está integrado, digamos ServiceNow. Ese es el paso 1. Eso se hace de manera automática, se calendariza. Ustedes pueden definir un calendario, pueden decir, bueno, yo quiero que se realice una vez a la semana, una vez al día, cada N horas que se esté realizando ese proceso, y yo quiero que me abra el incidente y me notifique también por correo electrónico a este grupo de personas. Eso, digamos, como el primer paso. Y después de eso, el sistema automáticamente se está comunicando con el sistema de incidentes para estar monitoreando el estatus del incidente en el sistema donde se abrió. Entonces, por ejemplo, lo abrí y el incidente está abierto, luego lo atendieron y ahora el incidente, esta persona lo tomó y lo pasó a que está en proceso resolviéndolo. Ok, Bocaa lee esa información, me cambia el estatus y me visualiza esa información en el sistema. Y también está la opción para ustedes indicar que quieren que el sistema de Bocaa automáticamente les cierre el incidente si el incidente fue resuelto, en el sentido de que, por ejemplo, lo tenía asociado a un job de respaldo que estaba dando error y resulta que ya lo solventé nuevamente. Bocaa monitorea, ya el job no está dando error, solucioné mi problema. Automáticamente Bocaa procede a cerrar el incidente abierto, ¿verdad? Registrando obviamente los tiempos y cerrando todo el ciclo de nuevo, desde el momento que se abrió hasta el momento que se solventó, de manera automática. No sé si por ahí estaba la pregunta o queda alguna duda. Bueno, si hay más dudas, si usted tiene más dudas, por favor, siga usando la cajita de preguntas. Sí, señor Ricardo dice sí, muchas gracias. Ok, perfecto. Pero tenemos más preguntas. Esta viene de Marlo García y el señor García nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo promedio para la
implementación de Vocada. Adicional a eso, ¿qué factores se toman en cuenta para calcular el tiempo de su implementación? Ok, muy importante. Para hacer la implementación normalmente se define antes un plan de trabajo. Ok, siempre antes de hacer una implementación convocada, nosotros siempre hacemos con el cliente una prueba de concepto, donde el cliente interesado se le instala la aplicación y se define en un plan de trabajo para la prueba de concepto. Por ejemplo, digamos que usted tiene una empresa donde tendrá sus 100, 200, 1000 servidores. Bueno, para esa prueba de concepto vamos a hacer un ámbito pequeño donde vamos a decidir qué unidades de respaldo, qué productos de respaldo desea utilizar para probar el sistema. ¿Ok? Con ese ámbito definido se realiza el plan de trabajo. Las pruebas de concepto no tardan más de un mes. En un mes se tuvo que haber realizado la prueba de concepto, implementado y ver los resultados. En ese plan de trabajo definimos cuáles son los resultados que van a querer para decidir si la aplicación para ustedes solventó sus necesidades o no. Entonces, para que tengan una idea, en menos de un mes, ustedes tienen el sistema configurado, trabajando y con resultados para evaluar. Una vez de eso, ya una vez los que se adquiere el sistema, ya se empieza un plan de trabajo completo donde se define todo lo que ustedes van a ir configurando. En realidad, el sistema, David no me deja mentir, es muy fácil de configurar porque no requiere ninguna instalación y configuraciones específicas, digamos, fuera de lo normal, como los servidores, como el nombre de los servidores, los accesos, nada más. Pero en ese plan de trabajo igual definimos qué es lo que ustedes desean utilizar en el sistema, ¿verdad? Y se define el calendario para implementar. Normalmente va a depender sobre todo de la disponibilidad de los clientes, porque nosotros siempre en ese plan de trabajo definimos no se tarde alrededor de 1 o 2 meses máximo, no más que eso, sino ya en ese tema no estaríamos hablando de ser exitosos. Pero va a depender también de la agenda de los clientes, ¿verdad? Y de la disponibilidad que tengan para atendernos y para hacer todo el proceso, digamos, de instalación, configuración, de informes, revisión de informes, evaluación de resultados y demás. Entonces, digamos que la prueba de concepto no dura más de un mes y ya la implementación como tal, alrededor de 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque ya tenemos por adelantado lo que es la prueba de concepto con el sistema implementado. Perfecto. Y tenemos otra pregunta que viene del señor Wilbert Álvarez. Y señor Wilbert nos pregunta, ¿desde qué crea una alerta en el proveedor de storage? ¿Cuánto tiempo le toma a Vocada en mostrar la alerta? Perdón, Laura, no le entendí bien la pregunta. No sé si lo entiendo correctamente, pero pienso que la pregunta es ¿cuánto tiempo demora Vocada en mostrar a alguien que hay un problema con el almacenamiento? Eso es personalizado por el usuario. Vamos a ver si me explico. Ustedes tienen sus procesos de recolección de información de Vocada donde ustedes definen el calendario. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decidir, yo quiero que Vocada esté recolectando la información de mi storage una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes o cada ciertas horas. ¿Ok? Entonces, ese es el primer tema. Con eso calendarizado y realizándose, también definen el tema de alertas. Entonces, ahora sí, ustedes definen, yo quiero crear una alerta para que Vocada me notifique a mí de manera inmediata o de manera una vez al día cuando encuentra una anomalía, por ejemplo, en el storage. Entonces, eso es personalizable por el usuario dependiendo de cómo lo quieran manejar y cómo lo quieran controlar. Entonces, lo pueden hacer de manera inmediata o de manera mensual o de manera como a ustedes mejor les funcione. Siempre y cuando va a depender de la frecuencia con la que ustedes están recolectando la información en el sistema de Vocada. Gracias, Marisa. Y tenemos otra pregunta aquí de Fiorella. Y Fiorella Navarro nos pregunta si me gustaría conocer más acerca de cuáles
KPI o KPI maneja la herramienta para la toma de decisiones? Ok, yo podría decir a nivel mío para los informes, ¿verdad? Tenemos los informes de la tendencia de los jobs, ¿verdad? Que nos permite ver, con eso pueden generar la tasa de éxito, por ejemplo, de todos mis jobs y de todos mis restore, por ejemplo. Tal vez David nos pueda retroalimentar más cómo ustedes han utilizado la herramienta para generar ciertos KPIs específicos. El KPI principal que nosotros tenemos es justamente la tasa de éxito, ¿no? Incluso les comentaba hace un momento que ese KPI no solamente lo administramos dentro de tecnología, sino también lo llevamos a otros niveles de la organización. Nuestra área de riesgo, nuestra gerencia general tienen visibilidad de ese y otros indicadores más, pero cuando esto se sale de la banda, y obviamente tenemos que hacer toda una especie de tratamiento de esa desviación. Ese es un indicador importante. El otro era la recurrencia de fallas, y el otro que también es muy importante, las desviaciones de los patrones. Eso te da muchos indicios. Eso o te puede llevar a temas de ciberseguridad o te puede llevar a temas de que algo en tu ecosistema tecnológico se ha desvirtuado, temas de red, temas de componentes de algún servidor, y N cosas. Entonces, las desviaciones de algo que se comportaba de una forma y que luego se comporta de otra, también es algo que nos da muchos insights para optimizar el ecosistema. Entonces, yo creería que esos tres son uno de los más potentes que utilizamos. Ok. Muchas gracias, David. Bueno, parece que no tenemos más preguntas. Entonces, David, Maritza, muchísimas gracias a ustedes y también a nuestros asistentes para estas preguntas muy, muy buenas. Y para nuestras asistentes, si ustedes tienen cualquier otra pregunta, por favor, dirigirlas a nosotros aquí en Bocada, a sales@bocada.com. Bueno, muchas gracias de nuevo y que ustedes todos tengan un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias a todos también y muy amables por su participación. Muchísimas Buenas gracias. tardes. Feliz de compartir con ustedes los datos que hemos brindado el día de hoy. Que tengan buena tarde.